Saludos cordiales, estimados participantes. Continuando con el curso de análisis estadístico con SPSS, ahora vamos a tomar el tema de análisis residual. Cuando tomamos la estimación de un modelo de regresión lineal simple, debemos observar algunos supuestos que se hacen acerca del término de error. Entre estos supuestos tenemos que el error E es una variable aleatoria distribuida normalmente y refleja la diferencia entre el valor Y con el valor esperado de Y, donde el valor esperado de Y está dado por beta 0 más beta 1 por X. Es decir, que el error se va a distribuir como una campana de Gauss. Asimismo, el error E es una variable aleatoria con media cero. La varianza de E, denotada por sigma cuadrado, es la misma para todos los valores de la variable independiente. Es decir, que para cada valor de X, la varianza del error es la misma. Y esto es un supuesto que ayuda a que las estimaciones que se hagan con el modelo no se alejen de los valores reales. Como último supuesto tenemos que los valores de E son independientes. Análisis residual. Si los supuestos acerca del término de error E parecen ser cuestionables, las pruebas de hipótesis acerca de la significación de la relación y los intervalos de estimación pueden no ser válidos. Así es que vemos la importancia de los supuestos del término de error E, ya que si los supuestos no se cumplen, entonces la relación existente entre las variables, así como los intervalos de estimación, no van a ser válidos. Los residuales nos proveen información importante acerca de E. Cuando decimos los residuales, nos referimos a un modelo de estimación a nivel de muestra, debido a que E viene a ser el error, y este error lo encontramos a nivel de población. Es decir, que los residuales son una estimación del error. Recordemos que nosotros tomamos una estimación de una muestra tratando de estimar los parámetros de una población. Para la observación I, el residual será Y sub I menos el valor estimado de Y sub I. Esta diferencia viene a ser el residual I, o sea, E sub I. La mayor parte del análisis residual se basa en el análisis gráfico. Veamos. Vamos a tratar de ayudarnos de estos gráficos para ver si se cumplen los supuestos acerca del término de error. Veamos. Si nosotros regresamos a los supuestos, vemos que nos dice que el error E es una variable aleatoria distribuida normalmente, ¿sí? Y que el error es una variable con media cero. Si nosotros vemos los gráficos, quien más se asemeja o quien más tiene valores alrededor de cero es el gráfico de la izquierda, donde todos los residuales rodean lo que es el cero, lo que significa que es un buen patrón. Asimismo, tenemos el supuesto de que la varianza de E,
denotada por sigma cuadrada es la misma para todos los valores de la variable independiente. Si nosotros observamos el primer gráfico, vemos que los residuales varían en un ancho que se puede determinar, ¿no?, como una constante. No hay saltos, ¿sí? Por eso podríamos decir que la varianza es constante o homocedástica. Lo que no ocurre en el gráfico 2, porque a medida que aumentan los valores de la variable independiente x, los residuos o la varianza de los residuos va incrementándose. En tal motivo, no podríamos decir que es una varianza homocedástica. En este caso, los residuos o la varianza de los residuos depende de los valores de x, porque a mayor valor de x, la varianza se incrementa. En el último gráfico, veremos que la varianza parece ser constante para cada valor. Recordemos que la división en este caso viene a ser acá estas líneas punteadas, y la varianza viene a estar dando por los puntos. Entonces pareciera que es constante, o sea, la varianza se desplaza alrededor de la línea de manera constante, excepto en lo que son estos puntos, ¿no?, donde ya pareciera que aumenta un poco más, pero luego continúa normalmente, ¿no? Entonces, así que no podíamos aceptar ni rechazar esa hipótesis. Aparentemente parecería que sigue, ¿no?, no constante, o sea que la variación alrededor de la línea es constante, o sea, está, digamos, en cierto intervalo. Si el supuesto de la homocelasticidad de la varianza se da, y asumimos que el modelo de regresión es una representación válida de la relación entre las variables, entonces este gráfico de residuales nos mostrará en general una banda horizontal de puntos, es decir, un gráfico de los residuales versus la variable independiente me tendrá que dar lo que es un gráfico horizontal de puntos, como el primero, donde los puntos se distribuyen alrededor de cero. A esto se le llama lo que es una varianza homocedástica alrededor de cero, y cuya media es de cero. Distinto a lo que es el gráfico 2, donde la media aparentemente es cero, pero la varianza no es constante debido a que la varianza va incrementándose. El tercer gráfico nos dice que el modelo no es adecuado, debido a que la media no va a ser cero. Si tú te fijas, la media no es cero, porque los puntos no se distribuyen alrededor de cero. Estos puntos no se están distribuyendo alrededor de cero. Sin embargo, aquí la varianza sí parece ser constante, alrededor de la línea punteada. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en SPSS. Bien amigos, ya nos encontramos en el programa SPSS. Recordarán ustedes que ya habíamos hallado algunas pruebas, como la prueba F y la prueba T-Student. Asimismo, habíamos hecho alguna estimación del modelo de regresión lineal simple. Y ahora lo que vamos a hacer es el análisis de los residuos, para ver si estas estimaciones tienen alguna validez. Recordemos que nuestro análisis de regresión lineal simple se da entre lo que es la variable ingresos familiares en miles versus los años de educación, teniendo como variable dependiente a la variable ingresos familiares en miles y como variable independiente
a la variable años de educación. Es decir, ingresos familiares en miles en función de los años de educación. Vamos a ver algunas pruebas gráficas. En total, queremos probar los supuestos acerca de los residuos. Vamos a analizar, luego nos vamos a regresión y a lineales. Tenemos la variable dependiente ingresos familiares en miles y la variable dependiente años de educación. Luego nos vamos a gráficos y aquí tenemos algunas variables que surgen cuando realizamos una regresión lineal. En realidad, existen múltiples formas de probar los supuestos acerca de los residuos. Ya depende de la creatividad de cada uno. En este caso vamos a hacer lo más básico. Vamos a hacer un histograma acerca de lo que son los residuos y un gráfico de probabilidad normal. Lo primero que vamos a hacer aquí es fijarnos que estén activos los gráficos de los residuos para lo que es histograma y para lo que es un gráfico de probabilidad normal. Luego le damos a continuar y podemos ir al botón que dice guardar. En esta ventana tú puedes configurar para guardar, por ejemplo, los residuos no estandarizados. Si tú le das un check, lo que va a hacer es crearte una variable donde van a estar todos los residuos que van a ser no estandarizados, ¿no? También vamos a guardar lo que son los valores pronosticados, también no estandarizados. Y puedes jugar con todas estas opciones, ¿no? Sin embargo, por ahora solamente vamos a usar estos dos check. Luego le das a continuar. Bien, hasta ahora hemos configurado lo que es gráficos y lo que es guardar. Alternativamente puedes ir a estadísticos. En estadísticos configuramos lo que queremos, ¿no? Ya vimos esto anteriormente. Por ejemplo, las estimaciones y el ajuste del modelo. Lo vamos a volver a sacar. Le damos a continuar y luego tienes la pestaña opciones. Aquí puedes configurar lo que es la probabilidad o lo que es el nivel de significancia. En este caso estamos trabajando con un nivel de significancia del 5% para la prueba F. Podemos lo que es excluir algunos casos y podemos configurar para que se incluya la constante en la ecuación. Lo vamos a dejar como estaba y le vamos a dar a continuar. Bien, ahora le vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar. Y está trabajando. Y ya me ha dado mis resultados. Lo que ha hecho es darme los resultados que ya conocemos sobre la regresión, el resumen del modelo, ANOVA, los coeficientes, y lo nuevo son las estadísticas acerca de los residuos, así como los gráficos. Bien, vamos a analizar primero las estadísticas de los residuos. Si recordamos, uno de los supuestos acerca de los residuos era que debían tener una media de 0. Si nosotros observamos donde dice residuos, veremos que la media es de 0.
y la desviación estándar es de 54,49 expresado en miles. Recordemos que la varianza es igual a la desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces, lo que es este número elevado al cuadrado debería ser una constante alrededor de cada uno de los valores de la variable independiente x. O mejor dicho, para cada uno de los valores de la variable independiente x. Veamos. Mediante esta tabla de estadísticos vemos ya uno de los supuestos de lo que es el término de error, que tiene una media de 0. Asimismo, nos dice que se distribuye normalmente. Si nosotros vemos el histograma de los residuos, en este caso residuos estandarizados, vemos que la media es de 0 y que aparentemente sigue una distribución normal, donde la desviación estándar es de 1. Claro, ¿no? Este gráfico está estandarizado. En tal sentido, hasta ahora podríamos decir que sigue una distribución normal con media 0. Podemos usar también lo que es el gráfico PP para ver si sigue una distribución normal. En este caso vemos que existen algunas diferencias, ¿no? Lo ideal es que esté lo más junto posible a la diagonal. Pero aquí tenemos algunos excesos y aquí algunos bajones. Entonces podemos hacer estas conclusiones mediante estos gráficos. Ahora vamos a ir a lo que es la vista de nuestros datos para ver que se han creado estas dos variables. La variable res, que me contiene cada uno de los residuos, y la variable pre, que lo que contiene son los valores predichos, ¿no? O estimados o proyectados, como se diría, con la regresión. Lo que tenemos que considerar aquí es la variable res. La variable res nos va a servir para hacer un gráfico entre lo que son los residuos versus cada uno de los valores de la variable x. En tal sentido, deberíamos hacer un gráfico de dispersión de la variable res contra lo que es la variable años de educación. Bien, volvamos a la vista de resultados y vamos a ir a lo que son gráficos. Generador de gráficos, le damos a aceptar. Y aquí vamos a restablecer para enseñarles cómo vamos a hacer el gráfico. Y bien, lo que vamos a hacer es seleccionar primero un gráfico de dispersión. ¿Sí? Ustedes van a estar seguramente en un gráfico de barras, pero van a darle a gráficos de dispersión puntos. Seleccionan el primer gráfico, dispersión simple, doble clic. Y como les dije, tenemos que hacer un gráfico de las dispersiones de los residuos versus
la variable años de educación. Entonces, la variable generada residuos está dada aquí, ¿no? Jalamos la variable res1 al eje Y. Y en el eje X vamos a poner la variable años de educación, porque es mi variable independiente. Y le vamos a dar a aceptar. Y esperamos a que nos dé nuestro gráfico. Si nosotros observamos bien este diagrama de dispersión entre los residuos y los años de educación, veremos que la mayor parte de los puntos se distribuyen de forma horizontal, ¿sí? Y están alrededor de cero, la mayor parte. Claro, existen valores extremos que podrían complicar, ¿no?, el supuesto de varianza constante, ¿no? Aquí se puede observar que en sí la media va alrededor de cero, pero que la varianza podría no ser constante, ¿no?, debido fundamentalmente a todos estos puntos extremos. Sin embargo, podría decir que sí, no sigue una varianza constante porque la mayor parte de los puntos se encuentran delimitados, ¿no?, acerca de cero. En ese sentido, ya depende de lo que es el participante aceptar o rechazar el supuesto. Claro, existen otras pruebas estadísticas acerca de lo que es los residuos y los supuestos. ¿Para qué me sirven los supuestos del término de error? Veamos, vamos a hacer un gráfico de dispersión entre la variable ingresos y la variable años de educación, que al final es la dispersión de las variables que hemos usado para lo que es la estimación de mi regresión lineal simple. En años de educación va como variable independiente o explicativa y el ingreso en miles va como variable dependiente o explicada. Le vamos a dar a aceptar. Tenemos nuestro gráfico y vamos a agregarle lo que es la regresión lineal. Esperamos y vamos a darle donde es la regresión. Podemos darle a añadir línea de ajuste total. En este caso es lineal. Y le damos, ¿no?, a cerrar. Tenemos ya lo que es la línea. Tenemos la etiqueta. Y le vamos a dar a cerrar esto. Bien. Voy a explicar a qué se refiere lo que estamos haciendo. Veamos. Recuerden, 11,06 viene a ser lo que es beta 0. ¿Sí? Más 3 por x. 3 viene a ser lo que es beta 1. O simplemente, ¿no?, 11,06 la constante y 3 es la pendiente. Volvamos a nuestros coeficientes. 11,06 es la constante
y 3 la pendiente, ¿sí? Entonces queda claro que esta línea representa la estimación de mi modelo de regresión. Y para cada valor de x nosotros hemos estimado un y, por eso se le dice y estimado, ¿no? Por ejemplo, para un valor de 10 tenemos una estimación, un valor estimado. Y entonces, para ese valor, tenemos un valor estimado, pero también tenemos un valor real, que puede ser de este punto o este punto, ¿no? El valor estimado está justo en la línea, mientras que el valor real puede estar encima y por debajo. Entonces, la diferencia entre ese valor real y el valor estimado viene a ser el error, ¿sí? El error. Y ese error para cada valor de x también lo tenemos aquí, ¿sí? Acá hay varios errores. Por ejemplo, tenemos el error de este punto, el error de este punto real o de este valor real de y menos el valor estimado de y, que viene a ser este punto, ¿sí? Entonces aquí vemos esos errores que son grandes. Si estos errores tienen una media cero, se cumple el supuesto. Si estos errores varían constantemente alrededor de lo que es el cero, tenemos una varianza constante. Entonces, queda claro que para cada uno de estos valores de la variable independiente años de educación tenemos valores estimados que se encuentran en la recta de regresión. Y lo que queremos es que el error E no sea muy grande, como en estos casos, ¿no? Porque al ser muy grande, ¿qué va a pasar? Que esta regresión no va a poder estimar adecuadamente, ¿no?, los valores futuros, ¿no?, que nosotros quisiéramos. Y vamos a tener que enfrentarnos a un modelo de regresión que tiene mucho error. Es decir, que los pronósticos que podamos hacer van a estar sujetos a un gran error gracias a estos datos, ¿sí? Bueno amigos, sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias.